es presentado por Genefor, Genética Forestal. Especialistas aseguran que se siembra un promedio de entre 100 y 120 kilogramos de trigo por hectárea y que, al mismo tiempo, el rendimiento resulta muy variable porque depende del nivel de tecnología que el productor utiliza. Si el nivel tecnológico es bajo, se puede llegar a cosechar hasta 2.000 kilogramos de trigo por hectárea. De lo contrario, si este es óptimo, la cifra anterior puede aumentar hasta 4.500 kilogramos. La siembra es siembra directa, manejamos muy bien el tema de distancia entre hileras. Siempre hay que encontrar la cantidad recomendada de plantas por metro cuadrado. Eso, lógicamente, cada material de trigo tiene su cantidad, pero varía generalmente entre 300 a 400 plantas por metro cuadrado, depende del trigo en sí. Y lógicamente, con ese criterio también es importante la aplicación de urea para optimizar los hijuelos, para que así podamos tener mayor cantidad de espigas eficientes y con buena cantidad de grano por metro cuadrado. Y con todos esos detalles también es importante siempre cuidar el tema de plagas y enfermedades, porque una vez que está establecido el cultivo, el principal criterio es el control de plagas y enfermedades para así realmente llegar a una cosecha con rendimiento y con calidad de granos. Las condiciones climáticas que en Paraguay más afectan a la cosecha de trigo son las heladas, con altas probabilidades de que ocurran entre los meses de julio y agosto, caracterizados por un crudo invierno, sobre todo en el departamento de Itapúa, y las lluvias, que como es conocido, normalmente se presentan a fines del mes de septiembre y prácticamente durante todo el mes de octubre, afectando la producción y la calidad del grano de trigo, que puede provocar una mayor pérdida económica en el momento de su comercialización. La cuestión del frío es importante para el trigo siempre y cuando esté chico. Cuando está en espigazón, realmente una helada es perjudicial, muy perjudicial. Entonces manejamos mucho de acuerdo al ciclo de trigo, tratamos de hacer que no coincida la floración con los meses de mayor posibilidad de heladas, que en este caso sería julio. Entonces siempre tratamos que el trigo empiece a florecer a finales de julio, inicio de agosto, y eso se maneja de acuerdo al ciclo del trigo y el ciclo que hay desde el punto del nacimiento hasta el espigazón.
es necesario y de extrema importancia tener muy en cuenta la nutrición y la fertilidad del suelo con el objetivo de obtener buenos resultados en los cultivos. Entender e interpretar el suelo es importante, sencillo, pero a su vez complejo. Las características tanto físicas como químicas del mismo deben ser conocidas por el productor agrícola, ya que el crecimiento y desarrollo de los cultivos y la cantidad y calidad de las cosechas están en relación directa con los nutrientes y las cualidades de los suelos. Siembra directa es un sistema que contempla 3 áreas fundamentales. La primera es cubrir el suelo con plantas vivas o plantas muertas para minimizar el impacto de la radiación solar sobre el suelo. Nuestra temperatura es muy elevada. En verano, fundamentalmente, el año pasado tuvimos lugares donde el suelo llegó a 58 grados de temperatura y donde las hojas de los cultivos se quemaban cuando el suelo estaba pelado. Para poner un ejemplo nomás que ocurrió no hace, eso fue a finales de enero, y la hoja y la floración que ocurrió en ese periodo de 2 o 3 días de altísima temperatura, murieron. Los botones florales cayeron, los más nuevos. Después bajó la temperatura y la planta siguió creciendo. Y había una parte curiosa, que no había granos, no había bochas, no había flores, por el impacto de la violencia de la temperatura. Y esa temperatura a la hoja no le hizo nada. Cuando le afecta a la raíz la temperatura, ahí se manifiesta este fenómeno. Donde hubo cobertura que evitaba que el sol impacte directamente donde está la raíz, que la paja muerta hace de filtro y absorba la temperatura, no hubo este problema. Al contrario, la planta creció más. A mayor temperatura, mayor desarrollo, mejor producción. Pero la hoja sola sufrió el calor o el beneficio de la radiación, no la raíz. Y ese es uno de los argumentos. El otro argumento de la siembra directa es la violencia de nuestras lluvias. En un suelo pelado, las gotas de agua que caen son tan grandes y explotan cuando toca el suelo pelado. Y ese suelo que es desintegrado vía golpe de gotas enormes, se separa la arcilla de la arena, se separa la materia orgánica, se disocian. En principio, después del monte, los 3 eran socios en un solo grumo, ¿no? Las 3 moléculas de materia orgánica, arcilla y arena estaban todos juntos. A mayor porcentaje era arcilloso, era húmico o era arenoso. Pero estaban juntos en un, como diríamos, en una bolsa unidos eléctricamente. Cuando aparece el impacto de la violencia de la gota del agua, se separan y se diluye. El más pesado queda, el más liviano flota. ¿Y cuál es el más liviano? La materia orgánica. Va formando y sale el raudal y va formando y parece espuma. Esa espuma es la materia orgánica.
los problemas climáticos en Argentina y Uruguay, que perjudicaron la calidad del trigo en esas naciones, beneficiaron al Paraguay, que produjo el cereal de mayor calidad de la región y aumentó con ello sus envíos a Brasil. El trigo es un capítulo brillante, diría yo, del mejoramiento genético de especies agrícolas en nuestro país. Ayudó a cambiar radicalmente la situación de dependencia total externa que teníamos, ¿verdad?, para importación de un alimento tan básico como a ser autosuficientes y excedentarios. Y creo que esto va mejorando. Y con otras tecnologías, ¿verdad?, cada vez se consolida más el trigo. Entre ellos tenemos que mencionar obviamente la siembra directa. La siembra directa cambió la faz y la perspectiva de la agricultura mecanizada, tractorizada en nuestro país. La hace sostenible en el tiempo. Me parece que seguimos teniendo un buen futuro para la producción de este cereal. Hemos mejorado también en los últimos 15, 20 años el rendimiento promedio esperado. De edad de 1.300, 1.500 kilos por hectárea, ¿verdad?, a principios de los 90, llegar en este momento a esperar normalmente no menos de 2.500 kilos por hectárea ya es un gran avance. Y en condiciones un poco más favorables, ¿verdad?, 3.000, 3.200, 3.500 kilos por hectárea a nivel de grandes extensiones es posible y se registran cada año. El tema está en que hay que generalizar en más superficie a nivel de productores comerciales en nuestro país. El trigo paraguayo se impuso en la región a tal punto que se produjo una firme demanda desde Brasil, país que no solo tuvo problemas en su producción de trigo, sino, por ejemplo, también en la de maíz. Más de 1 millón de toneladas de trigo fueron exportadas en el transcurso de esta temporada, lo que representa un incremento del 100% del volumen en el mismo periodo del año anterior. Hay estándares internacionales en cuanto a calidad que delimitan la humedad, materias extrañas y la calidad en sí del producto. Estos son commodities, entonces hay estándares internacionales. Ahora, un tema preocupante sí es la proliferación que existe últimamente de normas privadas con relación al cuidado del medio ambiente. Obviamente hay que cuidar el medio ambiente y utilizar las mejores prácticas agrícolas. Lo que digo que está peligroso el tema de la proliferación porque un mismo productor para exportar a la Unión Europea necesita una certificación. Para exportar a países del Asia necesita otra certificación. Para exportar a Estados Unidos otra certificación. Esas certificaciones son un costo para el productor, donde el productor está teniendo 4 o 5 certificaciones sobre el mismo terreno, sobre el mismo producto. Entonces, esos altos costos no vemos que están siendo compensados con un precio adicional. Entonces, el productor tiene mayor costo, pero no recibe un premio importante sobre esa producción.